Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PuPrime. Hoy viernes 5 de septiembre damos comienzo a esta apertura de la sesión de Nueva York, donde ayer tuvimos una macro y una sesión de bonos que dieron soporte a las bolsas. Principalmente tuvimos una nueva sesión de recuperación en los bonos. El bono americano se fue a la rentabilidad del 4,16, el alemán al 2,72. Y como en bolsa, con el eurodólar situándose en la zona de 1,165, vimos un cierto respiro respecto también a esos nuevos máximos históricos. En Europa ayudó una colocación de bonos suficientemente decente como para contentar al mercado en España, en Francia y en Reino Unido, pese a la situación delicada de la próxima cuestión de confianza del primer ministro Bayrou y la representación de los presupuestos en el caso británico. También tuvimos unas ventas minoristas que mostraron cierta continuidad del 3,5 anterior al 2,2, gracias a una inflación controlada en el entorno del 2% objetivo, la moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y un desempleo en mínimos históricos. En Estados Unidos seguimos conociendo macro que apoya la bajada de tipos de la Fed en su próxima reunión del 17 de septiembre, en concreto una bajada de 25 puntos básicos. La encuesta de empleo privado ADP se moderó más de lo esperado, hasta situarse en 54.000 respecto a 106.000 anterior. Y el dato de ISM de servicios profundizó en una zona de expansión hasta situarse en el nivel de 52. También a destacar la revisión positiva de la productividad no agrícola y los costes laborales unitarios del segundo trimestre, que se situaron en el 3,3%. Hoy principalmente hemos tenido el dato de nóminas no agrícolas, dato de 75.000. Es un día importante de la semana en el que Japón y Estados Unidos firman el acuerdo ya alcanzado en julio en materia arancelaria, 15% e inversiones por valor de 550.000 millones de dólares. Broadcom sube un 4,6% en este aftermarket tras publicar buenas cifras y guías, además de anunciar un acuerdo para la fabricación de chips a partir del año próximo. Esto animará a dos sectores que recomendamos, tecnología y semiconductores. Hemos tenido el plato fuerte ya de la semana con los datos oficiales de empleo, las referencias de empleo ya conocidas esta semana, como han sido Halls y encuestas de empleo ADP, apuntan a un enfriamiento y se espera que la creación de empleo no agrícola ya salida mantenga también esa constitución a nivel de dato de empleo y el mejor desenlace sería cierta debilidad en las próximas sesiones que reforzase la expectativa de que la Fed seguiría bajando tipos más allá de su reunión del 17 de septiembre, para los que están absolutamente descontados ya una bajada de cuarto de punto. En definitiva, estimamos un cierre semanal positivo, aunque perdiendo fuerza durante la sesión. Los buenos resultados de Broadcom dan soporta a nuestra estrategia de inversión pro tecnología, mientras que una ralentización del empleo reforzaría la expectativa de más bajadas de tipos en Estados Unidos, incluso el año próximo, ya que los aranceles seguirán empujando la inflación. Y en mayo del próximo año, Powell será reemplazado por alguien más afín a los deseos de Trump de tipos de interés. Por lo tanto, es lo más destacado de hoy. También tendremos revisión de los ratings de Francia y Portugal por parte de Fitch y de España por parte de Standard Poor's. Respecto a la evolución de mercado, seguimos con evolución favorable. En Europa tenemos IBEX 35 27,7%, Portugal 21,1%, Eurostock 59,3%. Ya en Estados Unidos SP y Dow Jones 10,9%, Nasdaq 12,7%, Japón 8,5%, China 12%. Respecto a los bonos, hemos comentado que el bono alemán se mantiene en el 2,72, el americano en el 4,16 y el japonés a 10 años en 1,60. Materias primas, seguimos hablando de un petróleo que sigue cayendo, se sigue depreciando, cayendo en torno al 12%, tanto Brent como West Texas, y en cambio oro, plata y cobre siguen coronándose como las materias primas por excelencia este año. El oro sube un 36%, la plata un 40% y el cobre un 11%. ¿Qué sucede en concreto con las criptomonedas? Que el Bitcoin relaja esa evolución positiva al 17% y el Ethereum se dispara al 28%. La volatilidad del Standard Poor's desciende al 15,3 desde el 18 y la del Eurostock 50 al 17,4. Por lo tanto, tenemos un entorno favorable con una volatilidad controlada y esto es muy bueno para los traders porque de esta manera podemos operar lógicamente con la gasolina necesaria sin grandes contratiempos. Valores con mejor evolución, destacamos T. Rowe Price que sube un 6% a $111.
La gestora de inversiones repuntó tras el acuerdo de compra de un paquete significativo de acciones por parte de Goldman Sachs. Tenemos a Western Digital que sube un 5% a $90, compañía de hardware y almacenamiento informático, después de que un broker de Wall Street calificase a la compañía como la oportunidad de inversión a corto y largo más atractiva en su cobertura en el sector. Y hablamos también de Micron Technology, que sube un 4% a $124 tras el anuncio del compromiso por parte del grupo de semiconductores de invertir en educación en IA para acelerar las oportunidades a los jóvenes de Estados Unidos. De manera peyorativa, peor evolución, Salesforce cae un 5% hasta $244, a pesar de que las cifras trimestrales fueron buenas, las guías por la parte de ingresos fueron más débiles de lo esperado. Dicho esto, nos vamos a ir a gráficos. Os voy saludando uno a uno, todos aquellos que os vais conectando cada día. Adolfo, Marcos, Rodrigo, Román, Alberto, Ricardo, Miguel, Fernando, todos aquellos que vais formando parte de esta pequeña comunidad que cada día intentamos analizar el mercado junto con el dato macro y los jueves recordad la estrategia de trading semanal que también en breve tendréis en el canal de YouTube. Para todos aquellos que todavía no lo sepáis, ese vídeo se está grabando y se colgará a posteriori. Cualquier duda que tengáis, me lo trasladáis. Vámonos a gráficos. Y con ello vamos a incorporarnos para poder hablar de la tendencia actualmente de los índices. Ya sabemos, tendencia alcista, pero vamos a verlo en gráficos para ver si podemos sacar en concreto zonas clave. Aquí tenemos el Dow Jones en 45.600 puntos, poco que decir, ya que ha superado ya la resistencia, la doble resistencia que era clave, ese doble techo en los 45.160 y perfectamente en gráfico diario podemos esperar al Dow Jones de cara a la semana que viene, porque entiendo que ya está el pescado vendido en lo que resta de sesión, en lo que resta de semana. Buena zona de recompra y para gráficos menores, ya sabéis, solamente activamos compras. Fijaos que el CCI de 50 periodos está en más 146, por lo tanto los compradores toman de nuevo el timón y por lo tanto solamente podemos ver esa tendencia a corto plazo. Vamos a ver qué nos depara también el SP 500. Aquí lo tenemos cotizando en los 6.500 puntos. En concreto, la zona de soporte más cercana es la zona de 6.200. A partir de ahí vemos el CCI en más 138, empuje en el mercado americano, a falta de 8 minutos de su comienzo, y este aftermarket va a cerrar una semana positiva para el mercado y por lo tanto pues sería una zona muy cómoda para ir a batir esa zona de 6.600 que es la zona clave del SP 500. Vemos también el sector de tecnológico, sector de semiconductores, donde vamos a trabajar con una zona de soporte de los 22.650 puntos. Fijaos ahí, sería una buena zona de apoyo para ir a buscar un target de máximos por encima de los 24.000 puntos en el Nasdaq. Fijaos como viendo siempre la tendencia en el largo plazo, en gráficos diarios, semanal o mensual, pues nuestro margen de error se reduce muchísimo y de esa manera podemos saber ya la tendencia definida para interpretar y ejecutar en temporalidades inferiores. Vamos a ver en Europa IBEX 35, aquí tenemos en 14.957 una buena zona de apoyo en IBEX 35 sería precisamente esta zona clave, los 14.500, zona muy importante para ir a superar los 15.300 y el comportamiento este año pues de rentabilidades cercanas al 30% está siendo muy bueno y para todos aquellos que tengáis compañías del selectivo pues ya sabéis que estamos dentro de la tendencia favorable y que son compañías que hay que mantener al menos hasta que cambie el ciclo alcista dentro del gráfico diario. El Eurostoxx 50, como hemos visto a lo largo del año, pues siempre ha estado haciendo esas zonas de zigzagueo constante, ha tenido menos verticalidad y por lo tanto tendría más credibilidad si en gráfico diario superara la zona de 5.470 puntos. Vemos cómo el CCI se recupera tras esa zona de caída, ha tocado mecha en la nube, en este caso, pero siempre que el precio esté por encima de la media de 200 días, vamos a considerar como zona natural de compra para las compañías del Eurostock 50. En China hemos visto también un crecimiento notable en los últimos meses. La zona de 14.200 ya la hemos dejado atrás. Ahora estamos apoyados en esa zona de 14.400 y nuestro objetivo grande va a ser de aquí a final de año esa zona de 16.200 puntos, lo cual sería ya el pico de 2024, en concreto de septiembre, y hacia ahí se encamina también el mercado chino que está teniendo una recuperación muy favorable, muy estancado en el primer trimestre y parece que ya poco a poco va soltando lastre y vamos viendo ya zonas de consolidación. Vamos viendo también el Nikkei,
que como vemos, a pesar de ser una economía con una deuda importante de un 260% sobre el PIB, pero vemos como poco a poco va respirando y nos va dejando una zona de soporte precisamente los 41.500 puntos. A partir de ahí buscaremos nuevas zonas de máximos por encima de los 44.000. Vamos a ver también en concreto materia prima, oro, plata, cobre. Aquí tenemos el oro. Fijaos, nuevamente marcando máximos entre 1580, está imparable. El CCI, fijaos, tiene ya una lectura de 300, es una zona extrema, por lo tanto, pues podría tener una corrección. A partir de ahí nos anotamos una zona de recompra en los 3445, que es la anterior zona de apoyo y sería una zona muy importante para intentar a buscar esa cifra redonda de 5.000 dólares onza de la cual ya se está hablando en los corrillos de Wall Street y por lo tanto pues no es descartable porque poco a poco el oro se ha ido revalorizando a la par que el SP 500 en los últimos años. Por lo tanto, ha pasado también de ser un activo de inversión de cobertura a realmente un activo de inversión direccional. Vamos a ver también la plata, también marcando máximos históricos. Fijaos ya en la zona de 41. Recordad que siempre os hablo de este precio, que es la zona de 49 dólares onza, que es la zona que vemos aquí. Aquí está la zona de 49,60. Ese es el máximo que se propone la plata, que es el máximo anteriormente alcanzado. Y fijaos que os llevo hablando todo el año de él. Vemos un CCI en proceso de aceleración, 218, y eso indica también que las manos fuertes están acompañando esta subida. Vamos a ver el cobre, porque empezó el año muy bien y luego posteriormente pues se ha quedado estancado. Ahora mismo está en una zona bajista con soporte en 4,28. De momento pues para largos no está. Pero vamos a ver si considera ya consolidar la zona de 4,62 y a partir de ahí ya podríamos estudiar posibles compras. Vamos a ver el cacao y el café. Aquí vemos el cacao que sigue bajista. Fijaos cómo habíamos marcado nuestra primera zona de soporte en 7.515 y vemos que va a buscarla. La siguiente sería la zona de 69,09 y por lo tanto posiciones bajistas para el cacao. Vamos a ver el café que sí cambió de tendencia, como vemos ya tiene verticalidad y a partir de ahí podría romper una estructura muy interesante como sería esta zona, este triple techo que genera en la zona de 3,84 y a partir de ahí pues podría romper ese triángulo simétrico para llevar a la zona de 4,32. Así que vamos a estar muy atentos también a la cotización del café. Me preguntabais el otro día también por el azúcar, porque sé que lógicamente hay traders exclusivamente de materias primas. Aquí, como vemos en gráfico diario, pues el azúcar lleva tendencia bajista desde que perdió la zona 0,19, soporte en 0,15 y solamente podemos hablar de cortos. Fijaos, tiene un CCI en negativo en una zona extrema, 274, y por lo tanto, pues es una tendencia bajista flagrante. Vamos a ver también lo que compete a divisas a falta de 2 minutos para que comience el mercado. Aquí tenemos el euro dólar, sigue cabalgando alcista en 1,17. Nuestra zona clave va a ser la resistencia en 1,1833 y de momento nuestra zona de recompra bien podría ser esta zona de soporte en 1,1559. Así que tendencia alcista para el euro dólar en todos los marcos temporales. Vamos a ver la libra, exactamente igual, pero está algo más detenida, ha estado zigzagueando en la nube y ahora mismo para entrar en gráfico diario tendríamos que esperar la superación de la zona de 1,3585 con objetivo 1,38. Así que euro y libra alcistas, dólar yen sigue con tendencia bajista, aunque parece que ya va recuperando parte de lo perdido, pero no obstante seguimos cerrando día tras día por debajo de la media de 200. Así que como vemos, todavía tendríamos que cerrar por encima de 149 para creernos cierto desarrollo alcista. Vamos a ver el canadiense yen que sigue con tendencia alcista. Vemos como ya intenta buscar un pullback en la media, pero la zona clave va a ser la zona de 108,88. Por lo tanto, estamos todavía algo lejos y por lo tanto vamos a marcar ahí nuestra zona de resistencia para futuras entradas en gráfico diario. Aquí tenemos el euro yen que está cotizando de una manera espectacular. Tenemos zona de resistencia muy cercana, 175,24, y a partir de ahí dirimiremos. Pero fijaos cómo tras esta zona de lateralización rompe el nivel de 165 y es cuando realiza ese handicap a 174,26. Vamos a ver la libra yen, que es el par más volátil, y vemos que
Esto es lo que le pedimos a la libra yen. Cierres por encima de 199 y cuando se produzca podremos ir directos a esa zona de resistencia, ese pico en 208, que es muy interesante para buscar ese recorrido de 8 figuras en libra yen. Dólar americano canadiense, ya sabéis, muy correlacionado con el petróleo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues desde que pierde la zona de 1,39, pues se mantiene bajista, con soporte en 1,35. Así que solamente buscaremos ventas en todas las temporalidades en dólar americano canadiense. Vamos a ver también, ya comienza la sesión, nos vamos a gráfico de 5 minutos, vamos a marcar nuestras zonas operativas. Aquí tenemos esta zona de soporte, aquí tenemos la zona de resistencia. Recordad, ruptura y 5 puntos y en el Dow Jones buscamos ruptura y 20 puntos, ya que tiene lógicamente mayor volatilidad. Como vemos, el Dow Jones ya está rompiendo, ya ha roto realmente la resistencia. La zona de soporte se mantiene precisamente en esta sombra que realiza la mecha en 45.400. Y vamos a ver, porque el CCI está cotizando, como he dicho, en una zona extrema, en 230, y estamos en un M5. Vamos a ver si consigue darnos esos 20 puntos. Pero esta sería una zona muy simple de poder graficar. También tenéis otro, como ya os expliqué ayer en la estrategia de trading semanal, tenéis otra opción, si vais a graficar en 5 minutos, es fijaros en el RSI de 14 periodos de una hora. Si el RSI de 14 periodos en una hora está por encima del nivel 50, tranquilamente en el 5 minutos realizáis compras y viceversa. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún activo que queráis que analicemos? ¿Todo claro? Perfecto, pues continuamos. Cualquier duda me lo comentáis. Vamos a seguir viendo activos, en este caso las acciones. Ya sabéis, las acciones siempre vamos a utilizar una perspectiva semanal. Vamos a ver realmente desde la zona de resistencia, pues ha tenido una subida, bueno, ha tenido ya una subida de 54 puntos el Dow Jones, lógicamente, ha superado ampliamente, pero el SP no. El SP de momento está en el techo de 65,37. Vamos a esperar y a partir de ahí vamos a ver si consolida. Vamos a buscar el análisis semanal de acciones. Aquí tenemos Tesla, que es la última que analizamos en el día miércoles, y por lo tanto vemos que Tesla todavía, como os dije, la zona de 365 dólares es una zona que pesa, pero tendríamos que estar dentro de la cotización. Ya sabéis que aquí en semanal buscamos el cruce entre EMA 10 y EMA 20. Así de simple, no nos complicamos. Solamente trabajamos operaciones alcistas, es decir, vamos con la tendencia de los índices generales. Por lo tanto, pues estaríamos largos, precisamente en el momento que se produce ese cruce, que es en la zona de 326 dólares, y esperando ese repunte hacia la zona de 482, ¿vale? Recordad, estamos en un gráfico semanal, por eso las distancias son tan grandes. Vamos a ver también TICOM, aquí lo tenemos, fijaos, la cotización ha realizado un movimiento muy bonito, este cruce que se produce precisamente en el nivel de 64 dólares, ya vamos por 73, pero fijaos que aquí tenemos una mini resistencia en 77 dólares. Vamos a ver qué quiere hacer la cotización, pero de momento desde la zona de entrada estamos en positivo. Vamos a ver AVI también. Ajustamos el gráfico, fijaos en AVI, habríamos entrado precisamente, siempre os marco la zona de cruce, en los 194 dólares, estaríamos en los 212. También me preocuparía esta zona de resistencia en 218, estamos muy cerquita, a 6 dólares, pero de momento, como vemos, vamos acumulando esa zona de entrada en los 195. De momento tranquilos, estamos en positivo. Vamos a ver también JD. La empresa textil, fijaos, en esta estaríamos fuera. Realmente todavía pues está marcando, está muy cerquita de zonas de soporte, ese soporte en 23 dólares, muy deprimida. Y realmente la zona clave va a ser los 47 dólares. Si superamos los 47 se podría recuperar hasta los 63. Así que de momento JD estaríamos esperando. ¿Qué esperamos de Netflix? Pues fijaos, impresionante. Netflix, Spotify tienen unos gráficos, al igual que el sector bancario americano, interesantísimos. Aquí tenemos realmente cómo se produce el cruce en 436 dólares. Y fijaos que desde que se produce el cruce ha crecido sin producirse el cruce contrario hasta la zona de 1340. Por lo tanto, estaremos hablando de 2 años dentro de la acción. Seguimos dentro. Y como vemos, están bien separadas las medias. Así que para que veáis la importancia del largo plazo también para la selección de acciones. Vamos a hablar también, por ejemplo, de IBM.
Dentro del sector informático vemos que ahora mismo estaríamos fuera y en liquidez. En IBM la anterior operación fue una operación que se dilató bastante. Aquí tenemos que se produce un cruce en 182 dólares y el cruce en sentido contrario ya se produce en la zona de 239, pero alcanzamos un pico hasta 300. Por lo tanto, fijaos. También hay traders que se marcan un objetivo de rentabilidad por acción, es decir, cuando le sacan un 20% a la acción, salen. Bueno, yo siempre prefiero navegar la tendencia porque a veces ese 30% se antoja muy corto y precisamente pues las acciones también están construidas para crecer a largo plazo. Así que realmente nos podemos encontrar casos como el de Zoom, por ejemplo, en pandemia, que crecieron un 800% y nos quedaría una sensación un tanto agria de bajarnos tan pronto de la cotización. Vamos a ver PepsiCo. Aquí tenemos que ya nos marcó zona de entrada reciente. Esta zona precisamente se da aquí. Siempre vamos a entrar a vela cerrada en 149 dólares. Y de momento, pues parece que no está respondiendo demasiado. Tiene una vela con mucho volumen bajista, pero las medias no marcan salida, así que estaríamos todavía dentro de PepsiCo. Vamos a ver también la cervecera Anheuser. Estaríamos fuera, no estaría marcando, pero fijaos, habríamos tenido ya pues un recorrido desde el anterior movimiento, desde la zona de 63 dólares, se nos fue a la zona de 92. Fijaos que aquí entró, esto fue producto de una noticia, hasta la zona de 59, pues perdimos 4 dólares por acción. Si os fijáis, también utilizamos medias de corto plazo para que los retrocesos no sean retrocesos amplios y podamos salir con un stop reducido. Vamos a ver Coca-Cola, tampoco termina de recuperarse. Como vemos, estaríamos fuera del valor. Vamos a ver Toyota. Fijaos, aquí estaríamos dentro del valor. Precisamente se produce el cruce en el cierre de 192 dólares. Ahora estaríamos en la zona de 200. Y realmente pues está en una zona muy importante, que es la zona de 200, 201,37, que es una zona clave. Y por lo tanto, pues realmente ahora mismo estaríamos manteniéndonos dentro del valor desde la zona de 192. Fijaos también, vamos a ver el sector farmacéutico. Aquí tenemos Novartis. También valor que lo está haciendo muy bien. Y aquí en Novartis hemos entrado muy arriba, bien es cierto, en la zona de 115 dólares, pero ya estamos en la zona de 129. Por lo tanto, fijaos, el precio también se viene abajo, pero nosotros seguimos la tendencia de la media de 10 respecto a la de 20. Por lo tanto, fijaos, después de esa entrada tan arriba ya hemos superado esa resistencia en 120 y seguimos acumulando ganancias en 129. Vamos a echar un vistazo a 5 minutos, a ver qué sucede. Toca techo el SP, parece que corrige. De momento nuestra zona de soporte sería este nivel de los 6.500. Vamos a ver si lo respeta. Y el Dow Jones, como vemos, después de ese estiramiento vuelve otra vez a casa y se vuelve a mantener en la zona de resistencia de los 45.700. Así que vamos a esperar. Todo esto se produce también porque los CTIs están muy sobrecomprados. Entonces es normal que, fijaos, ambos vayan a buscar también zonas de apoyo. Volvemos nuevamente al semanal y vamos a buscar también, después de ver Novartis, Pfizer dentro del sector farmacéutico. Fijaos, no convence demasiado. Buscaríamos, una vez que se cruzaran ambas medias por encima de 26 dólares, sería una zona de recuperación importante, pero de momento estamos en 24 muy parados y apenas hay volatilidad. Así que realmente vamos a esperar fuera. Vamos a ver AT&T. Fijaos, lo ha hecho muy bien. Cuando genera la posición compradora? Precisamente aquí en 16 dólares. Esto se produce en noviembre del 23 y desde entonces estaríamos dentro del valor, desde los 19 hasta los 29 que cotiza actualmente, por lo cual no está nada mal un movimiento de 10 dólares por acción. Y vamos a cerrar en este caso con Apple, aquí, precisamente. Porque sí es verdad que ha habido salidas de capital por parte de Warren Buffett en los últimos años y vemos cómo la acción parece que se va recomponiendo y después de esta gran vela que nos mete dentro de la cotización, parece que va recuperando terreno perdido. ¿Cuál va a ser la clave de Apple? La resistencia en 260 dólares. ¿Vale? Si consigue llegar a esa resistencia, podremos ver a Apple a medio plazo por encima de los 300 dólares de nuevo. Vamos a, por último, echar un vistazo a nuestras operaciones de 5 minutos. Aquí tenemos, fijaos cómo nuevamente vuelve a aparecer un mechazo, vuelve nuevamente a tomar energía, así que a lo largo de la tarde sería muy factible que estuviéramos ya en esa zona de 6.545 puntos y a partir de ahí llegáramos a ese objetivo. Y en el Dow Jones ya lo hemos cumplido, lo único que queremos ver si realmente hay fuerza o, fijaos, va a tomar esta zona de resistencia como apoyo, que es lo previsible.
Dicho lo cual, pues despedimos la semana. Quiero agradeceros a todos vuestro apoyo a través del correo electrónico, del canal de YouTube, de redes sociales y sobre todo pues animaros. Ya sabéis que estoy aquí para ayudaros en lo que necesitéis como formador y sobre todo para que consigáis ser traders rentables y consistentes. Nos vemos nuevamente el lunes en otra estrategia, en otra sesión de apertura de Nueva York y el jueves ya sabéis en la estrategia de trading semanal. Que paséis todos un buen fin de semana y un saludo.